Hola a todos, nosotros somos Sara Chavarría, Andrés Lacutir, Juliana Meléndez, Carol Pineda, Linda Medina y Javier Causado, estudiantes de la asignatura de Biofísica. En este video queremos hablarles sobre un tema que es supremamente interesante, la biofísica en el cuerpo humano. Y es que a veces no lo notamos, pero detrás de cada movimiento, detrás de cada respiración o cada paso que nosotros damos en el día, hay principios básicos que están actuando. Nuestro cuerpo funciona como una máquina que está perfectamente diseñada y la biofísica nos ayuda mucho a entender cómo logra hacerlo. Cada uno de nosotros el día de hoy les estará explicando una parte diferente de este tema tan interesante, mostrando cómo la biofísica está presente en las funciones del cuerpo y en los movimientos que realizamos todos los días. Hola, mi nombre es Sara Chavarría y a mí me correspondió hablar sobre las palancas en el cuerpo humano. Es un tema que me parece supremamente interesante, porque nos muestra cómo los huesos, nuestros músculos y nuestras articulaciones trabajan en conjunto para permitirnos movernos diariamente. Las palancas son sistemas que ayudan a amplificar la fuerza o el movimiento. Es decir, por lo menos en la física, una palanca está formada por tres elementos principales, que son un punto de apoyo, una fuerza aplicada y una resistencia. En nuestro cuerpo, el cuerpo humano, los huesos actúan como barras o como brazos de la palanca. Las articulaciones funcionan como puntos de apoyo y nuestros músculos son los que generan la fuerza que utilizamos para mover las partes del cuerpo. Bueno, ahora profundicemos un poco más sobre los tipos de palancas en el cuerpo humano, y es que tenemos tres tipos. Empecemos por las de primer ejemplo, que es cuando el punto de apoyo se encuentra entre la fuerza y la resistencia. Y un ejemplo claro para entenderlo es cuando nos movemos la cabeza de atrás hacia adelante. En este caso, la articulación de atlas es aquella que actúa como punto de apoyo. El peso de la cabeza sería nuestra resistencia y los músculos del cuello aplican la fuerza. También tenemos las de segundo género, y es aquí donde la resistencia está entre el punto de apoyo y la fuerza. Y un ejemplo claro para entenderlo es cuando nos ponemos de puntillas. El punto de apoyo se encuentra entre los dedos del pie. La resistencia es el peso del cuerpo y por último, la fuerza la ejercen los músculos de la pantorrilla. Este tipo de palanca aumenta la fuerza, haciendo que el movimiento sea más eficiente. Por último, tenemos las palancas de tercer tipo, que son las de tercer género. Y aquí es donde la fuerza está entre el punto de apoyo y la resistencia, y es la más común en el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando flexionamos el brazo para levantar algo. El codo aquí es el punto de apoyo, nuestro bíceps aplica la fuerza y el peso del objeto sería nuestra resistencia. Y aunque este tipo de palanca no multiplica en sí la fuerza, sí aumenta la velocidad y el rango de movimiento, lo que hace ideal este tipo de palanca para la mayoría de nuestros movimientos corporales. En conclusión, podemos decir que las palancas son una parte fundamental del funcionamiento del cuerpo humano, y es gracias a ellas que podemos caminar, saltar, levantar objetos o mantener incluso el equilibrio. Son un ejemplo perfecto de cómo la biofísica está presente en cada acción que realizamos. Yo soy Carol Pineda y les voy a explicar de una forma muy sencilla qué es la hemodinámica. La hemodinámica es un concepto fundamental de la biofísica que estudia cómo se mueve la sangre a través del sistema cardiovascular. La hemodinámica combina física, biología y fisiología para entender la presión, el flujo y la resistencia que experimenta la sangre en nuestro cuerpo. ¿Qué es el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa por un vaso en un tiempo determinado. Este flujo depende principalmente de dos factores. El primer factor es la diferencia de presión entre dos puntos y el segundo factor es la resistencia que ofrece el vaso al paso de la sangre. La sangre siempre se mueve desde zonas de mayor presión hacia zonas de menor presión, al igual que cualquier fluido. El corazón genera la presión inicial al contraerse y las arterias distribuyen ese flujo hacia todo el cuerpo. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Tiene dos valores importantes: sistólica, cuando el corazón se contrae, y diastólica, cuando el corazón se relaja. La presión arterial es esencial para que la sangre pueda irrigar adecuadamente todos los tejidos.
La resistencia está determinada por la longitud del vaso, la viscosidad de la sangre y sobre todo por el diámetro del vaso. Este último es el factor más importante. Cuando un vaso se contrae, su diámetro disminuye y la resistencia aumenta. Esto reduce el flujo. Cuando el vaso se dilata, la resistencia baja y el flujo aumenta. Un pequeño cambio en el diámetro puede modificar muchísimo el flujo, debido a la ley de Poiseuille, que indica que el flujo es proporcional al radio del vaso elevado a la cuarta potencia. Nos permite entender cómo la presión, la resistencia y el diámetro de los vasos trabajan juntos para asegurar que la sangre llegue a cada célula del cuerpo. Es un proceso dinámico, preciso y vital para nuestra salud. Hola, mi nombre es Linda Medina y voy a hablar del efecto de la termodinámica, la cual es la ciencia que estudia cómo la energía se transforma y se mueve. En biofísica, estas leyes son fundamentales debido a que permiten entender cómo los seres vivos obtienen energía, cómo la utilizan y cómo mantienen el orden interno que necesitan para sobrevivir. Comenzaré con la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía se conserva, estableciendo que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En los sistemas del organismo, esto se ve claramente en el metabolismo. Los alimentos no generan energía desde cero, sino que el organismo transforma la energía química obtenida en moléculas como la glucosa en ATP, que es la moneda energética de las células. Cuando usamos ahora la tercera ley de la termodinámica, que habla del comportamiento de la materia a muy bajas temperaturas. La tercera ley indica que al llegar al cero absoluto, la entropía de un sistema ideal sería mínima. Aunque los seres vivos no pueden acercarse a esta temperatura, esta ley ayuda a entender cómo la temperatura influye en los procesos biológicos. A bajas temperaturas disminuye el movimiento molecular, lo que afecta a la fluidez de las membranas, la actividad enzimática y en general la velocidad de las reacciones bioquímicas. Por eso los organismos tienen rangos térmicos óptimos. Su bioquímica depende del nivel de energía disponible en sus moléculas. Hola, mi nombre es Andrés Lacutil y hoy le voy a hablar sobre la visión desde el punto de vista biofísico. Es un proceso asombroso donde la energía luminosa se transforma en señales eléctricas que el cerebro convierte en imagen. ¿Qué es la luz? Todo comienza con la luz, que se forma de energía electromagnética. Desde la biofísica podemos decir que la luz se comporta como ondas y partículas al mismo tiempo. Tiene tres propiedades principales. Una de ellas es la longitud de onda, que determina el color. Por ejemplo, el rojo tiene una longitud de onda mayor que el azul. Amplitud, que está relacionada con la intensidad o brillo. Después tenemos frecuencia, que influye a la energía del fotón. Solo una pequeña parte del espectro electromagnético es visible para el ojo humano, desde unos 400 nanómetros, o sea, violeta, hasta 700 nanómetros. ¿Cómo el ojo capta la luz? El ojo humano actúa como un sistema óptico complejo. Primero la luz entra por la córnea, que refracta los rayos y los dirige hacia el cristalino. El cristalino ajusta su curvatura mediante la acomodación para enfocar la imagen en la retina. Ahí es donde ocurre lo más importante desde la biofísica. La conservación de energía luminosa es energía eléctrica. Transformación de la energía. En la retina se encuentran los fotorreceptores, los conos, que perciben colores, y los bastones, que detectan la luz túnel. Cuando los fotones de la luz impactan sobre los pigmentos visuales, se produce una reacción fotoquímica que cambia la forma de una molécula, llamada retinal. Este cambio actúa en una cadena de reacciones que generan impulsos eléctricos, un proceso conocido como transducción fotoeléctrica. Luego, estos impulsos viajan al nervio óptico, hacia el cerebro, donde finalmente se interpreta la imagen. Algunos datos curiosos: el ojo humano puede distinguir alrededor de 10 millones de colores. Los conos son sensibles a través de colores básicos, como el rojo, verde y azul, que sería una visión tricromática. El punto ciego existe porque en esa zona no hay fotorreceptores, sino la salida del nervio óptico.
Exponerse a luces muy intensas puede dañar las células de la retina y como en el oído no se regeneran fácilmente. En conclusión, la visión desde la biofísica es un fenómeno en que la energía electromagnética de la luz se transforma en energía electrónica y química dentro del ojo. Gracias a este proceso podemos reconocer rostros, leer, admirar paisajes y percibir el mundo en colores y en formas. Hola, mi nombre es Juliana Meléndez y hoy voy a hablarles sobre la audición desde el punto de vista biofísico, un proceso fascinante que combina la física del sonido con la biología del oído humano. Todo comienza con el sonido, que no es más que una onda mecánica, una vibración que se propaga a través del aire, el agua o los sólidos. Estas ondas tienen tres características principales. Primero, frecuencia, que determina si el sonido es grave o agudo. Segundo, amplitud, que nos indica qué tan fuerte lo percibimos. Y por último, el timbre, que permite distinguir diferentes fuentes sonoras como una voz o un instrumento. Nuestro oído está diseñado como un sistema de transformación de energía. Primero, el oído externo capta las ondas sonoras y las dirige hacia el tímpano, que vibra con ellas. Luego, en el oído medio, los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, amplifican esas vibraciones y las transmiten al oído interno. En esta parte ocurre algo muy importante de la biofísica. El sonido que venía viajando en el aire pasa a un medio líquido dentro de la cóclea. Dentro de la cóclea se encuentra el órgano de Corti, que contiene miles de células ciliadas. Cuando las vibraciones llegan, estas células se mueven y convierten la energía mecánica en impulsos eléctricos. Este proceso se llama transducción mecanoeléctrica. Finalmente, los impulsos viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro, donde interpretamos lo que escuchamos como música, palabras o ruidos. El oído humano puede detectar frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Escuchar sonidos por encima de 85 decibelios durante mucho tiempo puede dañar las células ciliadas y esto es algo que no se regenera. Desde la física, la audición demuestra cómo la energía puede transformarse varias veces. La onda sonora, la vibración mecánica y luego la señal eléctrica. En conclusión, la audición no es un acto biológico, sino también un fenómeno físico complejo que nos permite comunicarnos, disfrutar de la música y percibir el mundo que nos rodea. Mi nombre es Javier David Causada Acuña y el día de hoy les voy a hablar sobre la estructura de la materia desde un punto de vista físico. La biofísica explica los procesos en los seres vivos, enfocándose en la materia que forma organismos, proteínas, membranas y ADN. El agua está compuesto por átomos que se organizan según las leyes de la física. Los átomos pueden estar en estado gaseoso, líquido o sólido, y cada estado es clave en biofísica. Tenemos aquí unos ejemplos. En los gases ocurre la difusión de oxígeno en los pulmones y también en los líquidos el agua facilita reacciones biológicas y en sólidos la estructura ordenada de huesos y dientes le da rigidez y resistencia. Los enlaces atómicos, iónicos, covalentes, metálicos y fuerza de Van der Waals son esenciales para la estabilidad biológica. Los enlaces iónicos regulan el equilibrio celular, los covalentes forman ADN y proteínas, y las fuerzas débiles permiten que las proteínas adopten formas funcionales. Pequeños cambios en estos enlaces afectan funciones vitales, como la activación receptora o la desnaturalización proteica. Las fuerzas y energía de enlaces determinan por qué las moléculas se ensamblan con estabilidad energética. Por ejemplo, una enzima encaja con un sustrato y las membranas se forman espontáneamente porque el sistema busca la mínima energía. También controla la resistencia térmica de las proteínas y procesos como la fiebre.